Salmos 36, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia, la palabra de Dios, de la siguiente manera: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Mire lo que dice. Dígalo conmigo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Me gusta esa palabra. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué palabra deliciosa, ¿verdad? Hermosa. Quiero iniciar hoy, hermanos, contándole la historia de un grupo de 15 alpinistas. Y quiero que mientras le cuente esta historia, usted se vaya pintando en el lienzo de su imaginación a estos, ¿cuántos hombres? 15. Quiero que se lo vaya pintando y mientras yo le voy diciendo, usted va mirando y va imaginándose lo que estos hombres tuvieron que enfrentar para alcanzar una meta. ¿Cuál era su meta? Llegar a la parte más alta de los Alpes. Querían conquistar la cumbre de un monte llamado en francés Mont Blanc. ¿Qué tal mi francés? ¿Entendido, cierto? Correcto, mire, mi francés es perfecto, porque la hermanita Otilia de una vez comprendió en español qué significa Mont Blanc. Significa Monte Blanco. La cumbre estaba a 4.808 metros sobre el nivel del mar. Alto, ¿no? 4.808 metros sobre el nivel del mar. Los 15 alpinistas iniciaron con mucho entusiasmo, diciéndose el uno al otro, lo vamos a lograr, vamos a llegar a la cumbre, vamos a conquistar. ¿Saben por qué estaban tan entusiasmados? ¿Saben por qué estaban tan animados? Porque ninguno hasta ese momento había llegado a la meta. Muchos lo habían intentado, pero todos hasta ese momento tuvieron que regresar, no habían sido capaces. Los 15 alpinistas, después de varios días de enfrentar el camino lleno de nieve, el viento pegando en su rostro, y ese camino que se empinaba cada momento más, empezaron a dar muestras de desánimo y querían ¿qué? Regresar. El líder, porque siempre tiene que haber un líder. El líder de los alpinistas le decían, ¡hey! ¡No regresen! ¡No miren atrás! Vengan, sigan, ya casi llegamos al refugio. Estas palabras logró animar a varios y siguieron caminando, dijeron vamos adelante, pero 5 de ellos dijeron no más, regresaron. ¿Cuántos quedaron? 10. Esos 10 siguieron, pero una fuerte tormenta se presentó, no tenían dónde refugiarse. La fuerza del viento era tal que no podían ver, hermanos. Todo blanco, no sabían por dónde dirigirse. Y como si fuera poco, el viento recio arrebató el mapa de las manos del alpinista guía y quedaron a la deriva. Algunos dijeron que sin mapa no iban a seguir. Y otros 5 decidieron regresar. ¿Cuántos quedaron? 5. Esos 5 siguieron. El frío aumentó tanto que las fuerzas menguaron rápidamente, y pensando que se habían equivocado de camino y que nunca encontrarían el refugio, 2 alpinistas decidieron regresar. ¿Cuántos quedaron? 3. Esos 3 siguieron, porque sin importar que otros se queden, hay que seguir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esos 3 siguieron, y solo tenían una cosa en la mente. ¿En qué creen ustedes que pensaban estos 3 alpinistas? Alguien que me diga. En la mente había un pensamiento que ellos los hacía uno solo, y es, ¿dónde está el refugio? Ustedes imagínense, la nieve los tenía casi tapados, el viento, frío.
Ellos estaban pensando en el refugio. La meta sabían que estaba lejos, pero el guía les había dicho que ya casi llegamos al refugio, y ellos estaban pensando en ese refugio y dirían, ¿dónde está el refugio? Pero ¿dónde está el refugio? Y unos pocos metros más adelante encontraron ¿qué? El refugio. Encontraron el refugio. Miren cómo era el refugio. Era muy sencillo, pequeñito. Era un cuarto de piedras que tenía una chimenea. Ellos encendieron esa chimenea, y aquella chimenea hizo que el lugar se volviera acogedor. Cuando la chimenea empezó a iluminar las paredes, en una de ellas se destacaba una leyenda escrita o grabada a fuego en una tabla que decía: donde los demás abandonan, nosotros comenzamos. ¿Qué le parece en esa palabra? Uy, bonita, ¿no? Estos tres hombres que estaban recansados, estos tres hombres que habían visto como 12 habían dicho vamos, pero después nos quedamos, retrocedieron, dijeron, qué palabra tan confortante: donde los demás abandonan, nosotros comenzamos. Quiero que se aprenda esta palabra hoy. ¿Cómo dice? Y sobre la chimenea, cuando se dieron cuenta, había una frase escrita en inglés. Y esta frase era aún más inspiradora que la anterior. Y decía: My place is on the top. ¿Sabe qué significa? Mi lugar está en la cumbre. Los tres alpinistas, al leer esas palabras, al tener el calor de la fogata, se fortalecieron y dijeron, lo vamos a lograr. Y por eso, cuando ya se sintieron fuertes, los tres salieron del refugio ya descansados, con nuevas fuerzas para enfrentar la última parte del camino. Pero siempre existe un pero, hermano. Uno de ellos empezó a mirar el camino que les quedaba, que era más empinado todavía. Se acordó del sufrimiento que había tenido que enfrentar para llegar ahí, y dijo, si así sufrí para llegar hasta aquí, ¿cómo será el sufrimiento para llegar hasta allá? Y dijo, yo aquí me quedo, hasta aquí llego yo, y regresó. ¿Cuántos quedaron? Esos dos siguieron, sin importar que les tocaba el camino más empinado, sin importar que le tocaba el camino más lleno de nieve. Por eso, después de varios días de camino, el 8 de agosto de 1786, el señor Jacques Balman y el señor Michel Packard llegaron por primera vez en la historia a la cima del Monte Blanco o de Mont Blanc. ¿Qué les parece la historia? Llegaron a la meta. Y cuando llegaron, hicieron lo que dijeron algunos: pusieron una banderita, gritaron de alegría, dijeron llegamos. Esta es una historia real, ¿sí sabía? Los primeros que llegaron al Monte Blanco, en los Alpes suizos. Yo pregunto, y usted me va a responder, ¿qué fue lo que hizo que estos dos hombres llegaran hasta la meta? Alguien que me diga. ¿Qué fue lo que hizo que estos dos hombres llegaran allá, a la meta? ¿La qué? La permanencia o perseverancia. ¿La qué? La valentía. ¿Qué más? ¿Qué creen ustedes que hizo que estos hombres llegaran allá? El esfuerzo, que Dios conoce el propósito, la fe. Bien. Lo que hizo que estos hombres llegaran allá, hasta la cima, hasta la meta,
no fue la gran experiencia que tenían como alpinistas, porque otros ya lo habían intentado y no habían llegado. Lo que hizo que estos hombres llegaran hasta la meta no fueron las palabras de motivación que encontraron escritas. ¿Alguno recuerda una de esas palabras? ¿Alguno recuerda una de esas frases que dijeron? Ah, pero les pareció bonita. La palabra exacta, donde los demás abandonan, nosotros comenzamos. ¿Y cuál era la otra frase? Mi lugar está en la cumbre. Amén. Estas palabras de motivación no fueron las que los impulsaron para llegar a la cumbre, porque uno de ellos se dio la vuelta. Lo que los motivó a llegar hasta allá no fue el que dirán. Ay, no, yo voy a seguir porque qué oso que digan que yo me devolví, que yo soy un cobarde, que yo no aguanté, que yo no soporté, que yo soy menos que los demás. Eso no fue. ¿Sabe qué fue lo que hizo que ellos dos llegaran hasta la cima? Lo que ellos pudieron encontrar para llegar a la cima fue el refugio. Eso fue lo que hizo que ellos llegaran a la cima. Si no hubiesen encontrado el refugio, hubiesen hecho lo de los otros. Porque estaban ¿cómo? Cansados, con hambre, con frío, con sueño. Usted sí sabe que en esas temperaturas bajo cero, cuando cae nieve, uno no se puede dormir ahí en la nieve, porque se congela, sufre hipotermia y hasta ahí llegó. Tiene que estar despierto y tiene que estar moviéndose, para que la sangre fluya. Si no hubiesen encontrado el refugio, ¿qué pasa? Nunca hubiesen llegado a la meta, ¿verdad? Esta historia de estos alpinistas, mis hermanos, la podemos aplicar a la vida cristiana fácilmente, ¿cierto? Mire, todos nosotros como cristianos tenemos una meta que alcanzar. ¿Cuál es? El cielo. El cielo es la meta. El cielo. Yo quiero llegar allá. Y yo creo que aquí hay un grupo que quiere llegar al cielo, ¿verdad? Y mire, todos tenemos esa meta, ¿llegar a dónde? Al cielo. Por eso iniciamos con un grupo de cristianos nuestro caminar. Iniciamos a caminar con un grupo de cristianos. ¿Y cuáles eran esos cristianos? Los que se congregan con nosotros. Usted es uno de esos 15 alpinistas, ¿verdad? Algunos cristianos se fueron quedando en el camino. ¿Usted recuerda alguno? Los que regresaron al mundo. Los que un día estuvieron con nosotros aquí cantando, danzando, pero hoy no están. ¿Usted recuerda alguno de esos? Otros cristianos han seguido por las palabras de motivación que se les da. Hermano, usted puede, siga. Las palabras de motivación que consiguen en internet, porque hoy día sí que hay mensajes motivacionales en la red, ¿cierto que sí? Y muy buenos. Y es más, algunos reciben más fácil esos mensajes motivacionales que la palabra de Dios. Pero todos aquellos que siguen el mensaje motivacional regresan cuando ven lo que cuesta seguir al Señor Jesucristo. No hay palabra motivacional que avive la fe. La única palabra que aviva realmente la fe es la palabra de ¿quién? De Dios. Pero otros cristianos, así como los alpinistas, otros cristianos encuentran en Cristo el refugio para sus vidas. ¿Cuántos han encontrado ese refugio aquí? Ustedes han encontrado el refugio en Cristo y quiero decirles por qué. Porque hoy están aquí. Ustedes han venido a refugiarse en Cristo. Porque en Él hay seguridad. Y usted quiere asegurarse de llegar ¿a dónde? A la meta.
Si estos tres alpinistas no hubiesen encontrado el refugio, no hubiese llegado estos dos. Si usted no está en Cristo, que es el refugio, no estaría en este lugar. Por eso me gozo al verle, hermano. Por eso al ver algunas hermanas que están hasta con tapabocas, porque están un poquito delicadas de salud, yo me gozo y digo, Señor, gracias, porque una tos no le pudo detener, porque una gripe no le pudo detener, porque el diablo se quedó viendo un chispero, porque seguramente, igual que los alpinistas dijeron, esto está muy duro, mejor voy a quedarme, voy a regresar. Algunos recibieron el ataque. Oiga, acuérdese que usted tiene tos. Acuérdese que allá el pastor que sufre de calor pone ese aire a todo. Acuérdese que le da tos, se enferma, y cómo va a hacer para trabajar. El ataque. Si usted va a enfermar a los demás, no vaya. Pero usted está en el refugio. Y fuera del refugio no quiere estar. Amén. Por eso vino al refugio, para ampararse en el Señor, para garantizar que esta semana usted va a llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Ese refugio del que habló el salmista tiene grandes beneficios. Vuelva al Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu ¿qué? Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aquí hay encerrados dos beneficios de Dios para sus hijos. Es decir, ¿para quiénes? Correcto, hermana Ingrid, para nosotros. Diga, para mí. Ahí hay encerrados dos beneficios. ¿Los quiere? Hay dos beneficios encerrados aquí. El primer beneficio es buenísimo. Y el segundo beneficio es mejor. Vamos a descubrirlo. Mire lo que dice. Cuán preciosa, oh Dios, ¿es qué? Entonces, ¿cuál es el primer beneficio? La misericordia de Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Cuál es el segundo beneficio? El amparo. Por eso este es el tema de esta mañana. Misericordia y amparo de Dios. El primer beneficio es la misericordia de Dios. Quiero hablarle un poco de la misericordia de Dios. Yo sé que usted sabe lo que es misericordia, entonces vamos a omitir esa parte de decir qué es misericordia. Yo sé que usted la sabe. Pero cuando yo escucho hablar misericordia de Dios, esta palabra simplemente me conforta, ¿cierto? Me renueva. Porque es tan agradable saber que contamos con la misericordia de Dios todos los días, ¿verdad que sí? Es importante la misericordia de Dios, que es uno de los temas principales en la Biblia. Por eso se habla de la misericordia de Dios desde el libro de Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis. La primera vez que la Biblia habla de la misericordia de Dios, ¿sabe cuándo es? La primera vez que la Biblia habla de misericordia de Dios está en Génesis. Capítulo de número 19, si lo quiere buscar por favor, versículo 16, es el primer versículo donde la Biblia hace referencia exactamente con esa palabra, misericordia. Es la primer parte en la Biblia donde usted encuentra exactamente la palabra misericordia. En este pasaje, los ángeles instan a Lot y a su familia a abandonar la ciudad porque iba a ser destruida. La historia usted la conoce, ¿verdad que sí? Unos ángeles llegan a visitar a Abraham, ¿cierto? A traerle una promesa. Abraham la cree o no la cree. La mujer, ¿qué hace? Se burla, ¿cierto? Como muchos se burlan de la palabra. Pero a Abraham no le importó. Abraham creyó. Y luego los ángeles siguieron. ¿Para dónde se fueron? Para Sodoma. Y mientras iban para allá, Abraham se le pegó a los ángeles. Qué bueno que nosotros no les peguemos a los ángeles de Dios, ¿no? No le peguemos a las personas de bendición, ¿cierto?
No le peguemos a las personas ¿de qué? De bendición. ¿Cómo son las personas de bendición? Las personas de bendición son... No. Abraham vio algo diferente en esos dos. Y por eso dijo, yo tengo que ir con ellos. Las personas con las que debemos estar son las que vemos algo diferente en ellas, que no vemos lo tradicional del mundo, algo diferente en ellas. En esta iglesia hay personas diferentes, dignas de estar con ellos, de querer su compañía, sus consejos. Y por eso cuando Abraham va con los ángeles, ¿qué pasa? Dios dice, ¿será que le oculto esto a mi amigo Abraham? ¿O será que yo me quedo con lo que voy a hacer? Y dice Dios, no, yo cómo le voy a ocultar esto. Qué lindo, ¿no? Qué maravilloso. Y entonces, Abraham, que recibe de Dios y le dice, es que voy a destruir esta ciudad llamada Sodoma, se acuerda que allí estaba un familiar y a nadie le gusta que los familiares sufran. Y por eso Abraham dice, bueno Señor, y si allí en Sodoma, que todos sabemos que es una tierra de ¿qué? De pecado, de maldad, que te ofenden, Señor, ¿hubiesen cuántos fieles? 50. ¿Tú los destruirías? ¿Dios qué le dice? No, yo no lo hago. Y siguió intercediendo, la importancia de la intercesión. Por eso es que es importante que usted aprenda que la primer parte del culto no se llaman los cánticos, se llama la intercesión. Y hoy me alegré porque los hermanos vinieron a interceder, los felicito. Señor, y si no hay 50, sino ¿cuántos? Creo que dice 45. Señor, y si no, bueno, por amor a ellos no los destruiré. Y así fue bajando. Señor, y si hubiesen no los destruiré. Bueno, ya, se fueron los ángeles. Dios sabía lo que había en el corazón de Abraham. Y lo que había en el corazón de Abraham era ¿qué? Que salvara a su familia. Claro. Y entonces, cuando se va Abraham, los ángeles llegan y Lot, ¿dónde estaba? En la puerta de la ciudad. No quiero hablar de ese tema porque eso tiene una enseñanza, estar en la puerta. Y entonces, los ángeles son hospedados ¿dónde? En la casa de Lot. Y dice la Biblia que a medianoche o pasada la medianoche llegaron los habitantes de Sodoma y le tocaron a Lot y le dijeron, sácanos a esos hombres. Y mire tal maldad, tal perversidad, que Lot les dice, hombre, no le hagan nada a estos hombres, vienen bajo mi cobertura. Si hubiese sido bajo la cobertura de Lot, alcanzan el objetivo, ¿no? Pero aquellos hombres recibieron una propuesta y Lot les dice, mire, yo tengo unas hijas que son vírgenes. ¿A qué venían estos hombres? ¿Qué buscaban? La perversidad. Yo se las entrego y ustedes pueden hacer con ellas como quieran. Ay, qué amor de Lot, ¿no? Ahí es donde uno dice, pero ¿cómo es posible que un padre de familia vaya a hacer eso? Yo creo que hoy nadie lo haría, ¿no? Usted los agarra pata, los agarra palo, pero a sus hijas las dejan quietas. ¿Sí o no? Pero bueno, así fue la historia. Y dice la Biblia que Lot no fue capaz de contenerlos y los ángeles tuvieron que sacar la mano y meterlo.
y tuvieron que, porque todos ellos querían abusar de los ángeles. Y tuvieron los ángeles que poner una ceguera en los ojos de los que estaban ahí al frente de la puerta. Y palpaban, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está? Y no la encontraban. Se fatigaron de buscar la puerta. Y los ángeles dijeron, aquí no hay más nada que hacer. Cogieron a Lot, y eso es lo que dice el versículo 16. Y dice que ahí, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de la mujer y de las manos de sus dos hijas, ¿según qué? ¿Según qué? Ahí está por primera vez la palabra misericordia en la Biblia. Según la misericordia de Jehová, ¿para con quién? Para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esa es la primera manifestación de la gran misericordia de Dios que encontramos en la Biblia. Con la palabra misericordia, ¿no? Quiero hacerme entender, porque desde antes vienen otras alusiones a la misericordia, pero esta es la primera vez que encontramos en la Biblia misericordia. Y de allí en adelante, el tema de la misericordia de Dios se encuentra 276 veces en toda la Biblia. 222 veces en el Antiguo Testamento y 54 veces en el Nuevo Testamento. Desde Génesis, 276 veces. Por eso en este libro de los Salmos que tanto me gusta, en este libro de los Salmos encontramos la expresión misericordia 100 veces. La misericordia de Dios se habla durante 100 veces en el libro de los Salmos. Por ejemplo, uno de los salmos que habla de misericordia de Dios y que me gusta, es el Salmo 103, hermano. Si quiere, búsquelo allí, si no le incomoda mucho. 103, Salmo 103, versículo número 8. Dice, misericordioso, ¿sí dice así su Biblia? Dígalo conmigo, misericordioso y clemente es, lento para la ira y grande en misericordia. Uy, qué lindo, ¿cierto? Pues durante 100 veces en la Biblia encontramos la palabra, en los Salmos encontramos la palabra misericordia. Y de ahí en adelante, hermanos, en el libro de Éxodo encontramos la misericordia de Dios cuando permite que el pueblo salga de la esclavitud. Encontramos la misericordia de Dios en el recorrido del pueblo hacia la tierra prometida, ¿sí o no? Y luego en Deuteronomios encontramos la misericordia de Dios con el pueblo rebelde. Y luego los profetas hablaron de la misericordia de Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, en los evangelios se habla de la misericordia de Dios. Romanos habla de la misericordia de Dios. Las epístolas paulinas todas hablan de la misericordia de Dios. Y lo más importante, la Biblia cierra con la misericordia de Dios. ¿Sí sabía usted eso, hermano? Apocalipsis capítulo de número 22. Este es el último capítulo y el último versículo de la Biblia. ¿El versículo qué? Número 21. Mire lo que dice, quiero que lo busque, porque le voy a explicar algo ahí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y todos decimos, amén. Así cierra la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pastor, pero ahí no dice misericordia. Bueno, le quiero decir algo. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar misericordia. Del Apocalipsis, perdón. En ninguna parte de Apocalipsis va a encontrar la palabra misericordia. Acuérdese que Apocalipsis es un libro que fue escrito con simbolismos para el futuro, ¿cierto? Pero mire lo que Dios usa para hacernos entender a nosotros sus hijos,
que la Biblia, así como empieza con misericordia, termina con misericordia, usa una palabra ahí en ese último versículo que hace alusión a la misericordia, que es la palabra ¿qué? Gracia. ¡Wow! Me gusta eso. Gracia de Dios ¿para con quién? Para la humanidad. Es decir, que parafraseando un poco podemos decir, gracia de Dios es igual a misericordia de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿No le gusta eso? Qué hermoso es saber que tenemos la misericordia de Dios en nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿La tiene usted? Amén. Lamentaciones capítulo de número 3, versículo 22. Por favor, busque Lamentaciones. Nos dice algo tan hermoso que Dios quiere que seamos conscientes del motivo por el cual nosotros estamos hoy aquí en la casa de Dios y no estamos en otro lugar perdiendo el tiempo, sino que estamos aprovechando el tiempo al máximo. El estar en la casa de Dios trae beneficios y es la misericordia de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 22, léalo conmigo. Por la misericordia de Jehová, ¿qué pasa? Uy, qué lindo, no hemos sido consumidos. Mire, hermano, nosotros éramos dignos de muerte, éramos dignos del castigo, éramos dignos del azote, del juicio, de no merecer gracia de Dios. Pero por la misericordia de Dios no hemos sido ¿qué? Erradicados. Dígame una cosa, hace unos meses atrás pasamos uno de los peores tiempos de la historia de la raza humana, que tuvimos que vivirla, la pandemia. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos aún contagiados estaban a nuestro lado y nosotros no nos contagiamos? ¿Qué cree usted que fue? ¿Porque usted se echó mucho alcohol? Del que estaban vendiendo en esa época, que era alcohol puro. ¿O que usted utilizó las cholitas esas que ponían en la casa para que se limpiaran los pies, y que usted se quitaba la ropa y que usted la echaba a lavar y que no entraba nadie sin tapabocas y que usted se echó de todo? ¿Cree usted que fue eso? No. Seamos conscientes, hermanos. Fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no dejó que fuéramos consumidos por ese juicio llamado pandemia, llamado COVID. La misericordia de Dios. Amén. Así que no se la pique. Ay, es que yo sí me cuidé. Ellos murieron porque no se cuidaron. No. Fue la misericordia de Dios. Aquí dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos en la pandemia y fuera de pandemia. Porque nunca decayeron sus... ¿No le gusta esa palabra? Nunca decayeron sus misericordias. No es usted, no soy yo. No son nuestras fuerzas, no es nuestro intelecto, no es porque nosotros seamos los mejores, es por la misericordia de Dios que usted no ha caído. Mire lo que dice el versículo 23, y esto me gusta. Versículo 23, nuevas son cada mañana. Me gusta. Nuevas son cada mañana. ¿Sabe qué indica que nuevas son cada mañana la misericordia de Dios? ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Qué entienden cuando dice la Biblia nuevas son cada mañana? ¿Qué entienden? Que todos los días son nuevas la misericordia, ¿no? Estrenamos. ¿Quién fue la que dijo una vez que estrenamos? Estrenamos misericordia. ¿Sabe qué es lo que significa nuevas son cada mañana? Que en Dios nos podemos renovar e iniciar de nuevo.
Amén. Si usted se da cuenta, la misericordia de Dios está en todos los tiempos bíblicos. En el pasado, Génesis, está la misericordia de Dios presente. En estos tiempos, el presente, está la misericordia de Dios. Tiempo de gracia. Pero en el futuro, en Apocalipsis, está la misericordia de Dios presente. ¿Qué quiere decir eso? Que cada mañana nosotros podemos renovarnos en Dios, empezar de nuevo. Pueda que el día anterior, como los alpinistas que regresaron, usted pueda decir, estuvo duro la pelea, ayer estuvo difícil, ayer por poco me regreso, por poco pongo mi mano en el arado y miro hacia atrás, pero hoy es un nuevo día. Por eso el príncipe de los predicadores, Spurgeon, dijo en una ocasión, vivan el evangelio día a día. No piense en el ayer, no piense en el pasado, piense en el presente, piense en el hoy, piense en estar firme en hoy, no estar firme mañana. Hoy, primero venza hoy para llegar a mañana. Versículo 23, terminemos de leerlo. Nuevas son cada mañana, y aquí hay otra parte más sorprendente. Grande es tu fidelidad. ¿Cuántos creen eso? Versículo 24, mi porción es Jehová. ¿Dijo quién? Mi alma. Y aquí hay algo importante de la misericordia que se la voy a decir en el segundo beneficio. Pero tenga presente esta expresión, mi porción es Jehová. No le dijeron, sino que dijo quién, mi alma, por tanto en él esperaré. No lo hicieron esperar, en él esperó voluntariamente. Versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Sabe por qué Dios ha sido bueno con usted, hermana Fanny? Porque este versículo se cumple, porque usted le busca. Hermana Oti, hermana, ¿saben por qué Dios ha sido bueno con usted, con su familia? Porque ustedes buscan a Dios. Yo sé que algunos de ustedes están viviendo lo que yo viví en casa cuando era un sardinito. Siempre que yo llegaba de culto, había problema en la casa, porque mi padre no quería que fuéramos a culto, pero con problema o sin problema íbamos a culto. Porque es más importante Dios que cualquier otra cosa. Amén, hermanos. Por eso, este versículo 25 me gustaría que usted lo sombreara allí. Mire, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Esperar en Dios no es quedarse ahí aplastado. Esperar en Dios no es mirar para el cielo y decir, bueno, esperemos a ver qué pasa. No, esperar en Dios es buscarlo. Y bueno es Dios a los que le buscan. ¿Qué le parece ese primer beneficio? La misericordia de Dios está con nosotros. Pero hay un segundo beneficio, y es el amparo de Dios. El amparo de Dios. Si yo le dije que el primero era bueno, el segundo es mejor. El amparo de Dios. Le tengo un dato. Este beneficio del amparo de Dios es únicamente para los hijos fieles de Dios, que reconocen y aceptan la misericordia de Dios en sus vidas. Quiero que entienda esto. Dios no nos ampara a la brava. Él no nos impone su amparo. Yo comparo esto como el sol. El sol sale, dice la Biblia, que para todos, buenos y malos. Pero está en usted si le da el sol o no. Si usted quiere que no le dé sol, aunque haya salido el sol,
pues usted no sale a la calle, se queda en la casa, o se pone ¿qué? Un parasol. Pero hay otros que a la misma hora, el mismo día, y quizás al lado suyo, ven el sol y salen para que el sol les dé. ¿Quién puede obligarlo a usted a solearse? ¿Quién puede obligarlo a usted a que no le dé el sol? Nadie, eso es ¿qué? Voluntario, ¿sí o no? Por eso es que encontramos algunos que dicen gloria a Dios por el sol, y encontramos a otros que dicen otra vez el sol. Así es el amparo de Dios. Dios ofrece su amparo. ¿Qué es amparo? Cuidado, protección, refugio. Pero ¿está en usted? Si se ampara o se queda afuera. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, el amparo de Dios es únicamente para los que reconocen la misericordia de Dios, porque el que reconoce la misericordia de Dios está rendido, está humillado ante Dios. Amén. Le repito, Dios no obliga a nadie a que se ampare, ¿cierto? Dios no nos mete a la brava bajo su amparo. Mire nuevamente el Salmo 36:7. Vamos a leerlo. Salmos 36:7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, eso ya lo hablamos. Pero mire lo que dice. Por eso los hijos de los hombres, ¿qué pasa con los hijos de los hombres? Se amparan. Ahí no dice que cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres son amparados. No. Ahí dice ¿qué? Se amparan. Es decir, ¿quiénes se amparan? Los que han reconocido la misericordia de Dios, porque solamente los que han reconocido la misericordia de Dios saben quién es Dios. Amén. Y usted, al conocer a Dios, al reconocer la misericordia de Dios sobre su vida, dice, hay un beneficio que quiero que me cubra, y va y se ampara, como dijo el salmista, bajo la sombra de sus alas. ¿Me estoy haciendo entender? Hermanos, los hijos de los hombres se amparan, no los obliga Dios. Es como la salvación. La salvación es para todos. De hecho, el Señor dice que Él no quiere que ninguno perezca ni se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dígame una cosa, ¿cuántos proceden al arrepentimiento? He escuchado a algunas personas decir, ¿y qué pasa que me pierda? Y hacen el hombro así. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué? Soy yo, sí, es mi alma, que vaya al infierno. ¿Y qué? Y hacen el hombro así. ¿Y qué pasa que me pierda? La salvación está ahí. Por eso dice este libro sagrado, muchos son llamados. El llamado es para todos, pero pocos. ¿Usted está entre los pocos? Usted está entre los pocos. ¿Sabe por qué los hijos de los hombres que reconocen la misericordia de Dios pueden ampararse con ese amparo que Dios ofrece? Porque la misericordia de Dios nos da la libertad para poder ir al amparo de Dios. Si usted no tuviera esa libertad que viene por la misericordia de Dios sobre su vida, créame que usted no buscara ampararse en Dios, buscara ampararse en otros medios.
De hecho, usted no estaría aquí si usted no sintiera la libertad de la misericordia de Dios en su vida. Salmo 91. Porque la decisión es suya. Usted sabe lo que dice este salmo. Salmo 91, versículo 1. La palabra de Dios nos dice, ¿quién no se sabe ese versículo 1 del Salmo 91? El que habita. Mire lo que dice, no al que yo hago habitar, no al que yo esfuerzo, no al que yo le digo, tiene, no, voluntariamente yo encuentro aquí algo que, voluntario, dice que, el que habita al abrigo. ¿Qué es el abrigo? El amparo. ¿De quién? Del Altísimo. Es el que quiere, es el que tiene la humildad de abrir el corazón y decir, sí, voy a cubrir, Dios está dispuesto, entonces yo me voy a dejar amparar por Dios. Mire el gran beneficio, el que se deja amparar por el Señor. ¿Cuál es el beneficio? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y sigue mostrando que es decisión. Versículo 2, ¿diré quién? Yo. No es que me obliguen a decir, diré yo a quién. ¿Qué es lo que le dice? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso solamente lo puede decir alguien que esté amparado bajo la sombra de las alas, como dice el Salmo 36, versículo 7. Amén. Y luego que acudimos a la libertad que nos llama el Señor por la misericordia de Dios, entonces Dios hace lo suyo. Nosotros tenemos que hacer algo y es aceptar la misericordia de Dios e ir a cubrirnos, ir a ampararnos, ir. Amén. Ir. Y Dios hace el resto. Mire el resto de lo que Dios hace. ¿Cómo corresponde Dios tan lindo? Mire lo que dice. ¿Qué dice? ¿Quién? Dios. Uy, hermana Otilia, bien, así se hace. Porque usted está amparada y los que están amparados tienen que apropiarse de esta palabra. Él me librará del lazo del cazador porque estamos amparados en Dios. Y cuando nosotros estamos amparados en Dios, es hacer lo que nos corresponde y Él hace lo que a Él le toca hacer. Por eso, lo que Él hace es ampararnos, librarnos del lazo del cazador. ¿De qué más? Oiga, perdón, antes de la peste destructora, ¿cuál es ese lazo del cazador? ¿Cuál cree usted que es el lazo del cazador, hermano? ¿La muerte? Bueno. Puede ser los planes de Satanás, los enemigos, el pecado, el marchar como los alpinistas, paso atrás. Hermanos, el lazo del cazador es todo eso que ustedes acaban de decir. Todo lo que quiere a usted atarlo. El lazo del cazador sirve para amarrar. Por eso es que hay cristianos amarrados. Cuando estoy hablando de amarrados, no estoy hablando de tacaños. Cuando estoy hablando de amarrados, es que, hermanos atados, no sienten ni frío en la madrugada. No sienten ni una cosquillita en el culto. Hermanos amarrados, no sienten dar las palmas, no sienten abrir los labios porque los tienen amarrados. No sienten doblar sus rodillas porque las tienen amarradas ahí. No sienten acercársele a un hermano a saludarlo porque está amarrado ahí. A mí que me saluden, amarrados ahí. Hermanos, hay alguien que nos puede librar de todo eso. No estamos exceptos de eso, no. Porque nosotros somos el blanco, aunque seamos negritos, nosotros somos el blanco del enemigo. La única vez que nos ven blanco
el enemigo, porque quiere destruirnos. Acuérdese lo que dice la palabra, el enemigo anda como ¿qué? Buscando a quién devorar, a quién amarrar. Y dice después de la peste destructora. ¿Ustedes sí saben que están por ahí anunciando una nueva pandemia? Bueno, no se preocupe. A mí qué días allá un estudiante en el colegio me dijo que viene una nueva pandemia y peor. Y yo le dije, ¿y? ¿Cómo dijeron Sadrach, Mesach y Abednego en medio del horno? Alguien que me diga. Le dicen al rey, vea, Dios nos puede librar, papá. Y si no, pues no. Si viene una nueva pandemia, que venga. Dios nos puede librar, sí. Y si no, pues de malas. Y si caemos, pues nos vamos para allá. Amén. Pero no podemos dejarnos asustar. Amén. No podemos dejarnos vencer. No podemos dejarnos llenar de miedos. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso mire la forma como Dios quiere cubrirnos. Dice, versículo 4, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, escudo y adarga es su verdad. Y mire, los beneficios, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 7, caerán ¿cuántos? A tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, claro que sí. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Hermana Otilia, hermana Rosalba, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, hermana Fanny. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. ¿Cuántos creen eso? En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Eso lo dice Dios. Yo también le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará. ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué pasa? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Mire que aquí dice que no es que nos vaya a dejar una vida sin angustias. Pero cuando llegue la angustia, que llegará, ¿cierto? Llegará la angustia. Llegará. ¿Cómo llegará? No lo sé. ¿De qué forma? No lo sé, pero llegará. Cuando llegue la angustia, lo libraré. Ah, eso sí es precioso. Y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios! Le mostraré mi salvación. Dios nos va a mostrar su salvación. Quiero concluir para que oremos a Dios diciéndole esto. La misericordia de Dios se manifiesta a través de su amor y gracia salvadora en nuestras vidas. Le voy a repetir. La misericordia de Dios, apréndalo.
La misericordia de Dios se manifiesta a través de su amor y gracia salvadora en nuestras vidas. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? ¿Cuántos son salvos? Entonces la misericordia de Dios está en usted. Pero mire esto, el amparo de Dios. El amparo de Dios se manifiesta a través de su constante protección, su refugio seguro y la fortaleza para los que confiamos en Dios. Quiero repetirlo. El amparo de Dios se manifiesta a través de su constante protección. Dios nos protege todos los días. Por eso cuando la hermana Luz contaba de que ella vio el carro que se le vino encima y que ella cayó, junto a ella estaban los ángeles del Señor. Amén, hermanos. Porque el amparo de Dios se manifiesta a través de una constante protección. Amén. Su refugio seguro y fortaleza para los que confiamos en Dios. No es que no nos vayamos a accidentar, sino que los accidentes que Dios permita que pasen en nosotros, van a tener un plus. Y es que no será como si no estuviéramos amparados. Tenemos el mejor seguro, es el Señor. Por eso, pase lo que pase, nos irá mejor que a otros. Amén, hermanos. ¿Comprendimos la misericordia y el amparo de Dios? Y lo bueno es que nosotros tenemos esa misericordia y ese amparo de Dios en nuestras vidas. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube, Fiel Cristiano TV. Pulse la campanita y sienta la presencia de Dios en su vida con nuestra programación devocional Despertar con Dios. No es que nosotros querramos o hayamos querido buscar a Dios. Es que Dios nos buscó a nosotros para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, para mostrarnos su bondad. Consejos para crecer espiritualmente. Y entendamos el propósito de por qué fuimos creados, para qué fuimos creados, hacia dónde vamos, pero también para conocer el plan perfecto de nuestro Dios. Tiempos de adoración. Dígale, Señora, que está mi vida. Palabra de Dios. Un buen soldado que milita con Cristo, su pensamiento es de constante al bien, de constante a Dios, de constante alabanza, de constante estar en comunión con el Señor. Si eres bendecido, regálanos un me gusta. Suscríbete ahora mismo al canal de YouTube Fiel Cristiano TV. Haz parte de nuestra comunidad, porque tú eres un fiel cristiano.